Recuerden que el baño, sí, ya por disposición, ya la mayoría lo sabe, está clausurado. No solamente en escuela dominical, sino en todos los cultos, ¿sí? Por cuestiones de orden. Si necesita el baño, sí, los que están en la puerta le pueden ayudar. En la parte alta sí se puede usar los mismos. Vamos a abrir la escritura, ¿sí? A continuar con el estudio respectivo, ¿sí? En el libro de Hebreos. Carta de los Hebreos. Capítulo número 12. Carta a los Hebreos, capítulo número 12, verso 5 en adelante. ¿Lo tiene? Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y la dirección de su Santo Espíritu, y dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, entonces sois bastardos y no hijos. Hasta ahí la lectura de la palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias. Una vez más estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos que en este tiempo, Padre, como usted siempre lo hace, Dios, ministre en nuestras vidas. Hable, Señor, a nuestros corazones. Padre, que esta palabra traiga, Señor, reflexión a nuestras mentes, a nuestros corazones, y un cambio de actitud, un cambio de obrar, un cambio de vida, Señor, porque tu palabra transforma, tu palabra limpia, tu palabra, Señor, sana, tu palabra es refrigerio, tu palabra es vida y paz, Señor. Padre, bendiga, Señor, este tiempo, Señor, bendiga mi vida, la vida de cada maestro, Señor, tanto en Mocholote como en Flor de Bastión, para que todos podamos ser utilizados conforme a tus propósitos, Señor, y que las vidas, desde el más pequeño hasta el anciano, puedan ser edificados para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a tratar, sí, el tema lógicamente que corresponde de acuerdo a la secuencia de las enseñanzas que se está tratando cada domingo en el libro de los Hebreos, ¿sí? La disciplina del Señor, ¿sí? ¿Cuántos estamos pasando dificultades en la vida? ¿Sí? ¿Cuántos pueden decir, estoy pasando pruebas? ¿Cuántos pueden decir, el diablo se me ha levantado? ¿No es cierto? Pero muchas veces, sí, lamentablemente, no identificamos de qué proviene las situaciones que estamos pasando. ¿Qué es lo que normalmente los cristianos hacemos? Nos pasa algo y ¿a quién le echamos la culpa? Al diablo. El diablo se me levantó, el diablo hizo esto, el diablo hizo aquello, estoy enfermo, es el diablo, estoy sin dinero, es el diablo. Y muchas veces no es así. Muchas veces es la disciplina de Dios y tenemos que aprender a identificar, ¿sí? Cuando Dios está tratando con nuestras vidas, cuando es el enemigo que se nos levanta, cuando hay pruebas en nuestras vidas, ¿sí? Porque Dios también nos prueba, ¿sí? Son situaciones diferentes la una de las otras. Y en esta mañana vamos a hablar, sí, justamente sobre ¿qué? Sobre la disciplina del Señor. Cuando Dios nos trata en función de ¿qué? De lo que nosotros hayamos hecho, ¿sí? La Biblia trata en este pasaje, ¿sí? Que Dios disciplina ¿a quién? Primeramente. Ajá. Porque a veces decimos, también tenemos a bien decir, al de allá hace de todo y no le pasa nada. Y yo medio hago una cosita y enseguida me cae el látigo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que pasa eso? Porque somos hijos de Dios. La disciplina de Dios es exclusivamente para sus hijos, no para el que no es hijo de Dios. Y de ahí tenemos que arrancar con esa premisa. Sí, a veces pasamos la disciplina la disciplina a causa de qué viene. De la desobediencia. Miren, el texto en el capítulo 12, lógicamente, en el verso número 4, miren cómo comienza, perdón, el verso 5, cómo comienza, ¿sí? El escritor dándonos esta enseñanza. Y habéis ya olvidado, ¿qué cosa? La exhortación que como a hijo se os dirige diciendo. En primer lugar, ¿sí? esta introducción, ¿sí? Muchas veces nosotros ya sabemos la palabra de Dios.
¿Cuántos saben la palabra de Dios? Estamos con un pueblo, creo que ya la mayoría maduros en el Señor. ¿Sí? Y muchas veces se nos olvida o nos hacemos los olvidados de lo que tenemos que hacer, de lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada. ¿Sí? Y comienza a decir, se han olvidado de esto, de la exhortación. ¿De qué exhortación? De la palabra de Dios que siempre está ahí amonestándonos. No hagas esto, no hagas aquello, haz esto, haz aquello. ¿Sí? Y nosotros muchas veces se nos deja pasar por alto y cuando vienen situaciones en nuestras vidas o se nos presentan oportunidades, ¿sí? Simplemente tomamos decisiones a la ligera y podemos decir, Dios bendíceme, ¿sí? Y a veces Dios no está en el asunto y a través de nuestras decisiones o malas decisiones Dios también nos puede disciplinar, permite situaciones adversas. Dice el verso 5, donde estamos, ¿sí? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Sí? Lo primero, comienza con una orden. ¿Cuál es la orden que Dios le da a su pueblo? No menosprecies la disciplina. La disciplina es, lógicamente, es corrección para nuestras vidas. Si usted cuando corrige a su hijo, ¿para qué lo hace? ¿Para destruirlo, para maltratarlo, para matarlo? No, siempre será para bien. Y Dios, lógicamente, a través de la Escritura, esta enseñanza nosotros ya la sabemos. Pero el Señor nos la recuerda, porque así comienza el texto. Se han olvidado muchas veces de aquello, ¿sí? Y qué bueno es refrescar cuando Dios nos habla a través de su palabra. ¿Para qué? Para corregir. A veces nos queremos desviar, ¿sí? Y Dios ahí, venga para acá, este es el camino, ¿sí? Correcto. ¿Sí? La disciplina es para corrección. Dios corrige de muchas maneras, ¿sí? Puede hacerlo, ¿sí? A través, ¿cómo usted primeramente corrige a su hijo? Primero está la amonestación. Siempre la palabra va a estar como premisa. Siempre la palabra va a estar ahí como esa lucecita. Cuidado, cuidado. No metas los dedos ahí que te va a coger corriente. ¿No es cierto? Uno a un hijo le puede hacer eso. ¿Sí? No te metas con tal persona porque no te conviene. Y el Señor también nos habla a nosotros. Cada uno sabe de qué manera Dios nos habla personalmente y verbalmente. Y cuando nosotros persistimos en ¿qué? En no obedecer, ahí viene la corrección. Y la corrección puede venir de muchas maneras, por medio del sufrimiento, por medio del dolor, por medio de la enfermedad, ¿sí? Y vamos a ver ciertos ejemplos bíblicos. Primeramente vamos a Proverbios, ¿sí? Les invito a abrir en Proverbios, capítulo número 3. Precioso libro de los Proverbios, capítulo número 3, verso 11. ¿Lo tiene? Leámoslo. El Señor nos dice a través de este precioso libro, no menosprecies, hijo mío, ¿a quién se dirige? A sus hijos, lógicamente, a la iglesia. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Mire, el castigo, ¿qué es el castigo? El látigo, ¿no es cierto? Ajá. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues o no te canses de ¿qué? De su corrección. El muchacho siempre está, siempre lo mismo, ¿sí o no? Y otra vez me vuelves a decir lo mismo. ¿Por qué muchas veces un padre está, dale lo mismo? Porque son reincidentes en la falta, ¿sí? No aprenden, no entienden. Y a nosotros el Señor también nos dice de esta manera. Se me viró la página, ahí sí. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues, no te canses de la corrección de Dios. Si Dios te corrige 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 200 veces, no te canses de esa corrección, porque el castigo de Dios siempre será para bien. Y sobre todo, ¿para qué? Para que podamos perseverar, encaminarnos y llegar a la meta. Si Dios no nos corrige, la mayoría ya estuviéramos fuera en el mundo. Es la verdad. Ya estuviéramos descarriados. Dios, sí, a veces como les decían antes, alguien puede cometer un robo, 2, 3, 4, y sigue su vida y sigue robando, y entra y vuelve a salir y sigue su vida. Y uno dice, ¿y hasta cuándo? Y a veces nos quejamos en el sentido, lo mencionaban en la introducción, medio hago algo y ya está la hacha. ¿Por qué a mí y por qué a él no? Porque somos hijos de Dios. Y recuerde, como hijos de Dios, los ojos de Dios ¿sobre quiénes están? Sobre sus hijos, sobre los fieles de la tierra.
¿sí? Usted no vea, ¿y por qué Dios no mira eso? ¿Por qué Dios no mira la injusticia de aquel? Dios mira a los que son suyos y tiene cuidado de ellos, lógicamente. Vamos a ver, como les decía, ciertos ejemplos, ¿sí?, de corrección, y correcciones que fueron sumamente duras. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Vamos al libro de Samuel, segunda de Samuel. Capítulo número 24. ¿Lo tiene? Vamos a ver una corrección. ¿Y qué corrección que Dios le dio a David? ¿Sí? No es David y Betsabé. Es otra corrección que Dios le dio. Lógicamente, cuando pecó con Betsabé, las consecuencias fueron nefastas, ¿sí? En esta escena, David tiene un sentir en su corazón, ¿sí?, un deseo humano, que no venía de Dios. Y dice, como estaban constantemente en guerra, ¿sí?, con los filisteos, viene David y dice, yo quiero saber con cuántos hombres cuento. Cada que el pueblo de Israel salía a la batalla, Dios siempre estaba con ellos, ¿sí? Muchas veces se alejaba, ¿por qué? Por causa de la rebeldía, de la desobediencia. Cuando estaba David peleando, ¿sí?, ciertas batallas, Dios estaba con él, lo guiaba, ¿sí?, y les daba la victoria. Pero en esta ocasión, prácticamente él deja de lado a Dios y puso su humanidad como primer lugar. Y dice, voy a ver cuántos hombres tengo para la guerra. Y hace un censo de toda la nación, ¿sí? Y dentro de ese censo, dice que salieron de Jerusalén, de Jerusalén, 8,000 hombres, ¿sí?, de este reino, ¿sí?, porque el reino estaba dividido en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Del uno, lógicamente, salieron 8,000 hombres, pero fuertes, valientes, preparados para la guerra. Y del otro reino, del reino de Judá o del sur, sí, salieron 5,000. O sea, él dijo, yo tengo 13,000 hombres que pueden batallar. A Dios no le agradó. ¿Y qué hizo con David? Vino la disciplina, se encendió la ira de Dios, ¿sí? Miremos lo que dice el texto. En el capítulo 24, ¿sí?, verso 10. Dice, después que David hubo censado al pueblo, ¿qué pasó? Le pesó en su corazón. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba haciendo lo incorrecto. Él sabía que no tenía que haber hecho eso. Y él dijo dentro de sí, ay, ahora viene el castigo. Sí, le pesó en su corazón, ¿sí? Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Mire, la necedad puede traer consecuencias, ¿sí? La rebeldía trae consecuencias, ¿sí? Y el castigo lógicamente trae bendición, ¿sí? El castigo no es para destruirnos, pero el castigo puede traer consecuencias. Recuerde lo que dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, segará, ¿sí? Y esas consecuencias lamentablemente no se hacen esperar, ¿sí? Si seguimos leyendo unos textos más adelante, ¿sí?, el verso 13 al 15, mire lo que dice. Él pecó, lógicamente, dijo, he pecado, ¿qué he hecho? Le dolió, le pesó en su corazón, pero el juicio de Dios estaba ya decretado. Entonces David dijo a Agar, ¿sí?, al profeta, en grande angustia estoy. Y miren algo en particular que tenemos que tener en consideración. Caigamos ahora en manos ¿de quién? De Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres, ¿sí? Y recuerde, tenga presente esto siempre. Cuando Dios nos castiga, ¿sí?, es porque hemos cometido una falta. No nos pongamos rebeldes, ¿sí? Muchas personas cuando de pronto hacen lo malo, ¿qué es lo primero que cometen o que hacen? Alejarse, se apartan con facilidad. ¿Por qué? Porque no les gusta ser corregidos, ¿sí? De pronto venimos con un estilo de vida que quiero que nadie me enseña, nadie me corrige, pero en el Señor tenemos que sujetarnos, tenemos que aprender aquello, la humildad, el servicio, ¿sí? Y David lamentablemente cometió la falta, él reconoció, ¿sí? Pero dijo algo en particular, yo prefiero que Dios me corrija
a que el mundo venga y me haga pedazos. ¿Sí? Si usted toma una mala decisión de coger, porque Dios lo está reprendiendo, apartarse, afuera es peor. Ay de aquel que se aparta del santo mandamiento. Ay de aquel que se aparta de los caminos del Señor. Dice la Biblia que mejor es no haberle conocido. Mejor es soportar la disciplina. Y más adelante lo vamos a ver, porque así lo dice la palabra. Sigue diciendo el texto, entonces, ¿qué pasó? Verso 14. Entonces, lógicamente, otra vez lo repito. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió, ¿qué cosa? Peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba. ¿Cuántos murieron? 70,000 hombres. Mire, el pecado, el no saber recibir la disciplina del Señor, muchas veces puede traer repercusiones ¿a quién? A los nuestros. ¿Sí? Imagínense usted que Dios lo esté reprendiendo y usted diga: me aparto. ¿Y sus hijos? ¿Qué enseñanza le puede dar a ellos? ¿Cómo le puede corregir si a usted no le gusta que lo corrijan? ¿A cuántos muchas veces el pastor nos coge y nos jala las orejas? A mí ya muchas veces me lo ha hecho. ¿Sí? Pero lógicamente tengo que aceptarlo, ¿sí? Porque es la autoridad y estamos sujetos a Él. ¿Sí? Lógicamente al Señor por medio de nuestro pastor. Y nos toca como dice muchas veces, de pronto no nos gusta, pero tenemos que aceptarlo. ¿Sí? Si no, lamentablemente las consecuencias son fatales para nosotros. ¿Qué había hecho David? Censó al pueblo y Dios lo envía a juicio. Le dice: a ver, tú mismo vas a escoger tu castigo. ¿Sí? ¿Qué castigo? Te voy a mandar 7 años de hambre. ¿Sí? Voy a hacer que por cierto tiempo vengan tus enemigos y tú estés derrotado y tengas que huir de ellos porque van a prevalecer y te van a vencer. ¿O quieres una peste sobre tu pueblo? 3 días nomás. ¿Y qué dijo? Lo más liviano, lo más sencillo. 3 días de enfermedad de pronto me las aguanto. Pero miren, esos 3 días, ¿cuánta gente fue muerta? Tuvo consecuencias. Yo recuerdo antes de eso, nosotros primeramente, ¿cuántos tienen conciencia de pecado? ¿O tienen conciencia de lo que hacen? ¿Sí? Uno internamente sabe cuando Dios lo está reprendiendo. Uno hace una balanza, ¿sí? Y dice: no, el Señor no me está reprendiendo porque hice esto. ¿Sí? Recuerde, la corrección siempre va a estar sobre los hijos de Dios. Si nosotros todo está color de rosa, no pasa nada, pongamos las barbas en remojo, de pronto no somos ni hijos de Dios. Y por eso no viene la corrección. ¿Sí? Dios al que toma por hijo, lo corrige, lo disciplina. ¿Sí? Yo recuerdo hace varios años, cuando recién empezamos el ministerio aquí en la iglesia, ¿sí? En el 2011, nosotros empezamos lógicamente en marzo, y en esos días era Semana Santa, en abril creo que era Semana Santa. Y habíamos lógicamente destinado ese día, el Viernes Santo, ¿para qué? Para salir a evangelizar. Nos pusimos de acuerdo, éramos varias familias que éramos pocos. Y dijimos: bueno, vamos a evangelizar. Yo sabía lo que tenía que hacer, pero tenía una necesidad económica. Y le di prioridad a lo económico. Y yo dije: me voy a taxiar este día. Como hay la procesión, está en las iglesias, y hay de hacer bastante carrera. Y efectivamente, dejé a mi esposa aquí, me fui a taxiar hasta las 2 de la tarde. Y yo venía contento, porque me acuerdo todavía que me había hecho como $80 en ese tiempo. Y yo decía: ay, me hice el día. Y venía exactamente, no me olvido de nada de los detalles, porque me quedó marcada la disciplina de Dios. Venía por la calle Esmeraldas y Gómez Rendón, y un señor me hace de la mano. Yo dije: la última carrera, porque tenía que venir a ver a mi esposa. Me dice: ¿a dónde va? Aquí a Bolivia y por la iglesia Viernes Santo, creo que es por ahí. Y dije: estoy cerca. Ya la procesión había terminado y todo eso. ¿Cuánto cobra? $2, le digo nomás. Yo dije: bueno, $2 más sumamos. Me fui. Como lógicamente, estamos prendidos en el Señor. En ese momento yo comencé a hablarle de Cristo, predícale en ese trayecto.
Y este señor me dice, ¿sabe qué? Yo recién salí de la penitenciaría, me dice. Ah, ¿de verdad? Sí. Y le cuento que dentro de la penitenciaría uno sabe quién es verdadero y quién es falso. ¿Sí? Porque muchos reciben a Cristo, pero para escudarse dentro de... Pero uno, parece mentira, dice, uno sabe quién es verdadero y quién es falso. Bueno, sí, el Espíritu lógicamente a un hijo de Dios le da testimonio. ¿Sí? Y yo le seguía predicando, insistiendo para que reciba a Cristo. Me dice, llegó un momento antes de llegar al punto, me dice, mira para atrás, mira el retrovisor, me dice. Y yo veo el retrovisor, me dice, mira el carro de tales características. ¿Lo ves? Sí. Mira, somos de la mafia cubana y te vamos a robar el carro. Inmediatamente en mi espíritu dije, el Señor me está reprendiendo. Porque sabía dónde tenía que estar, pero hice mi voluntad, mis conveniencias. Yo decía, ay Dios mío, y se me fue la sangre al piso. ¡Ah! Inmediatamente le pedí perdón a Dios, ahí mismo, internamente. Dije, Señor, perdóname, reconozco mi falta. Yo dije, se me lleva el carro y le seguí hablando. Me tranquilizó un poco y le seguía. Bueno, tú te puedes llevar el carro, me puedes hasta matar, pero ¿qué hay de tu alma? Yo me muero, me voy al cielo, le digo. ¿Y tú? Me dice, tranquilo, me dice, tranquilo. Yo sé que tú eres un hijo de Dios, dice, pero no te voy a robar el carro, me dice así. Y tenía el arma ahí. Me dice, no te voy a robar el carro. Me dice, dame $15. Dice, y no ha pasado nada. Ay, gracias, Señor. De verdad, pasó eso. Pero el dinero yo lo tenía todo en un solo bultito. ¿Qué hice? Según yo me hago acá para sacar los $15 y me ve la plata. Dame todo. Ya, pues pórtate serio. Dame todo. Toma todo. Le tuve que dar todo. Y me ve un reloj que mi esposa me había regalado, ¿sí? Un Fossil, y por adefesioso salí a trabajar con un reloj de marca. Dame el reloj. Dame esto. Me peló todito. Se bajó, se guardó el arma, se bajó y pasó por delante de mí. Humanamente dije, aquí lo mato. Humanamente me dio ganas de atropellarlo, pero después reflexionó prontamente, porque soy un hijo de Dios. Sé que Dios me está reprendiendo. Ajá. Uno sabe. David sabía lo que había hecho y sabía la reprensión que era de Dios, pero aún así, a pesar de esta mortandad, él ¿qué dijo? Mejor estoy en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Aunque Dios me esté dando duro, aunque esté enfermo, aunque esté en esta condición, aquí me las aguanto, porque Dios tiene misericordia. Esa es la realidad de un hijo de Dios, ¿sí? Aquí en la iglesia, ¿sí? Como liderazgo, de pronto el pastor nunca se los ha manifestado, ¿sí? Pero lo doy a conocer. ¿En qué sentido? Ustedes saben que aquí manejamos la economía de una manera transparente, ¿sí? Los recursos han ido, lógicamente, muchos recursos a la flor de bastión, ¿sí? Cuando empezamos en el ministerio, el Señor, ¿qué nos dijo? Ustedes van a depender exclusivamente de mí. ¿Cómo? Bíblicamente, por medio de los diezmos y ofrendas, el sustento de la iglesia. Ustedes no van a ser un talento. Mi hermana Rosita es testigo. Ella estaba en ese tiempo, el hermano pastor. Ustedes no van a ser, por eso es que aquí usted no ve venta de nada. ¿Por qué? Porque fue una ordenanza de Dios. Ustedes aquí no me hacen un talento, una salchipapa. El día que ustedes hagan eso, mi provisión hay para. Sí. Así se maneja la iglesia y hasta aquí Dios nos ha bendecido grandemente. Todo lo que tenemos ha sido para la gloria del Señor. En la Flor de Bastión a nuestra pastora le preguntaba, ¿y de dónde sacan tanta plata? ¿Qué hacen talento? ¿Qué tienen? ¿Son gente pudiente? Y le digo, no, son gente igual que ustedes y nosotros, sino que el pueblo ha aprendido a dar y lógicamente, ¿quién es el que se mueve en medio de esto? El Señor, sosteniendo su casa. ¿Sí? Y ya en varias ocasiones, en 2 o 3 ocasiones, las finanzas se han cerrado. Yo me acuerdo cuando recién comenzamos a usar al pueblo en el altar, nosotros quisimos descargar un poco la carga y comenzamos a usar. Y las finanzas se cerraron, así, ¡chum! Decíamos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y el Señor nos hace ver, están fallando en esto, están permitiendo que en el altar pase esto, y sin que darnos cuenta habíamos puesto personas que no eran casadas en el altar. Y el Señor nos reprendió como iglesia, ¿en cuanto a qué? A las finanzas. Nos cerró la puerta.
Y en 2 o en 3 ocasiones ha pasado lo mismo. Cada que pasa que las finanzas bajan, analicemos qué está pasando y comenzamos a hacer un recordatorio. Ahí a enmendar, lógicamente, a corregir. Y cuando nosotros corregimos la falta, inmediatamente el Señor fluye. Esa es la realidad como iglesia. ¿Sí? Miren, que Dios hasta en esos detalles tiene cuidado de ¿qué? De sus hijos, de su iglesia. Esa es una gran realidad. Si usted ve, como hemos estado estudiando, no lo abra, en el libro de Reyes, ¿qué pasó con Jesse? Ya usted lo sabe. Por ambicioso, por sabido, por desobediente, lepra le cayó. Ajá. Y no solo a él, ajá, a toda su descendencia. Mire, la consecuencia de uno puede abarcar a muchos. Cuando Dios nos corrija, piensa en quién, en los que están atrás, en sus hijos, en la iglesia. ¿Por qué? Porque un mal testimonio nuestro puede destruir a muchos. Sí, por eso, Dios disciplina, Dios corrige, ¿sí? Dios reprende, ¿sí? ¿Cómo puede reprender también Dios? Por medio de enfermedades, ¿sí? Si me acompaña el libro de Job, Dios nos corrige a través de muchas maneras, ¿sí? De dificultades, de pruebas, aún de enfermedades, ¿sí? Job capítulo número 33. Verso 14, Job capítulo 33, verso 14 en adelante. ¿Lo tiene? Dice el texto. Sin embargo, Eliú estaba confrontando a Job, ¿sí? Dice, sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. ¿Cómo habla Dios? Lógicamente por medio de sueños, visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. ¿Cómo Dios nos reprende? Mire, verso 19. También sobre su cama, ¿cómo es? Ajá, sobre la cama. Miren, en el mismo lecho Dios nos puede castigar. ¿Cómo? Con dolores fuertes en todos sus huesos, que le hacen que su vida aborrezca, ¿qué cosa? El pan. Toma el mejor plato, el que más te gusta. Cuando uno está enfermo no le place comer es nada. Y el castigo, la reprensión muchas veces produce eso a causa de la enfermedad, ¿sí? Y su alma, la comida suave, ¿sí? La aborrece, lógicamente. Su carne desfallece de manera que no se ve. Y sus huesos que antes se veían, aparecen. Terrible consecuencia, ¿no? Su alma se acerca al sepulcro, a la muerte. Y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le traiga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne, lógicamente alguien que le haga ver su condición y le haga corregir y enmendar su error, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre de justicia. Él mira sobre los hombres y al que quiere, porque pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí, para terminar el verso 29, he aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre.
Cuando de pronto usted dice, estoy enfermo, y otra vez enfermo, y otra vez lo mismo, sí, a veces es reprensión de Dios. Como le decía, el primer lugar para identificar eso es pesar nuestros corazones, hacer conciencia, ¿sí?, de por qué está pasando. Ahora usted está enfermo y usted está recto delante de Dios, puede ser una prueba. Sí, por eso le decía al inicio, hay que saber identificar lo que es una reprensión, lo que es una prueba y aún lo que es un ataque del enemigo. Cuando es ataque del enemigo, ahí sí que tenemos que hacer a orar, reprender en el nombre de Jesús. Cuando es prueba, Señor, fortaléceme, Señor, ayúdame, ¿sí? Y cuando es reprensión o consecuencia, sí, reprensión, castigo de Dios, Señor, gracias porque me estás corrigiendo, ¿sí? Y lógicamente, si has cometido una falta, el Señor, ¿qué dice? ¿Qué tenemos que hacer? El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Si usted sabe que Dios lo está reprendiendo, lo está castigando, no sea terco, ¿sí? No diga, yo me quedo con esto y sigo así, no importa. No. Dígale, Señor, yo reconozco mi error, yo reconozco mi falta, perdóname, y a corregir, a dejar de lado aquello por lo cual Dios me está castigando. Y veremos la gloria de Dios también, porque hay beneficios en la obediencia. Cuando nosotros obedecemos, lógicamente los beneficios no se van a hacer esperar, ¿sí? Dios tendrá cuidado de ellos, ¿sí? Muchos lamentablemente, como le decía, se apartan. Aquí pasó un caso hace unos 2 años. Había un varón que venía todos los días al culto. Qué bien, chévere, está perseverando, está creciendo. Y de un momento a otro dejó de congregarse. Y un día nos lo topamos en la calle y le dice, varón, ¿qué le pasa? ¿Por qué dejó de congregarse? No, es que, le voy a decir la verdad. Dice, es que yo estoy ahí, estoy enfermo y Dios no me sana. Y por eso se apartó. Cuando de pronto era Dios que lo estaba corrigiendo por medio de esa enfermedad. Pero el otro dijo, Dios no me sana y yo, rebelde, me aparto. Qué triste condición. ¿Cómo estará hoy en día? No lo sabemos. Que Dios tenga misericordia, lógicamente, ¿sí? Job nos da otra, en el capítulo 5, nos da otro consejo muy hermoso. Job capítulo 5, verso 17, dice, y este es un texto muy que nos confronta y nos hace reflexionar. Porque, ¿qué dice Job en este pasaje? He aquí, 5:17 de Job, ¿qué dice? ¿Qué implica la palabra bienaventurado? A ver, ¿qué implica la palabra bienaventurado? Feliz, doblemente bendecido, doblemente feliz, ¿sí? Bienaventurado es el hombre a quien Jehová castiga. A veces decimos, si estoy aquí, si llegué a hacer esto, es porque mis padres me corrigieron. Es porque mis padres estuvieron ahí pendientes, aunque yo no quería, me daban, pero me sirvió. A veces salen en las redes sociales, dice, y sacan un látigo. Por esto yo no estoy perdido en esto y en esto. Y esos somos los hijos de Dios. Si no estamos en el mundo, no estamos perdidos en tantas cosas, es porque la vara de Dios, la corrección de Dios está sobre nosotros. ¿Sí? Y la Biblia dice que somos bienaventurados, somos felices. Yo he escuchado a hijos que dicen, yo prefiero, ¿por qué no me pegaste? Le dicen a los padres. ¿Por qué no me corregiste? Ya cuando están perdidos. Y la Biblia dice que somos bienaventurados cuando Dios nos castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. No nos pagamos rebeldes, no nos pongamos reacios, ¿sí? No nos pongamos en una condición como el mundano. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios sabemos que si hacemos lo malo, Dios nos va a dar. ¿Sí? Tenga siempre esa premisa. Ahora, si volvemos a Hebreos, en el capítulo 12, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ya saben, somos bienaventurados, no despreciemos aquello, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Sí? No te apartes, no te pongas necio, continúa, persevera,
Porque el Señor al que ama disciplina. Si recibimos corrección de Dios es porque nos ama, es porque nos sentimos, tenemos a alguien que se interesa por nosotros, ¿sí? El Señor nos ama y por ello nos disciplina. Y también dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Muchas veces Dios no nos da, a veces nos da despacio, suave, a veces nos da de veras, ¿sí? A mí que con el testimonio que le dije me dio duro. Pero dije, nunca más, ¿sí? El muchacho también. Así somos los humanos. Nos gusta que nos den, pero a través de la corrección, lógicamente, nos enmendamos. Dios al que ama disciplina. Si viene Apocalipsis también, ¿sí? Capítulo 3. A ver ciertos versos más, antes de terminar la enseñanza. Verso 19. Apocalipsis 3, 19. Le daba Dios el mensaje a la iglesia de la Odisea y dentro de ello dice, miren, ¿qué hacía con esta iglesia? Yo reprendo y castigo ¿a quiénes? Miren. ¿Cuántos son amados por Dios? Dios nos castiga. Portémonos bien. ¿Sí? No queremos ser corregidos. Hagamos lo correcto. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y de ahí viene el contexto. Yo estoy a la puerta. ¿Sí? Miren, Dios es un Dios celoso. ¿Sí? Dios cuida lo que es suyo. Dios a veces nos da cuerda, nos da piola, ¿sí? Nos deja, pero llega un momento que donde la aprieta y donde la aprieta, ahí sí duele, ¿sí? Pero nosotros en esta mañana estamos recordando lo que ya sabemos, ¿sí? Dios nos refresca la memoria. Dice, han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, ¿sí? ¿En cuanto a qué? A la disciplina, ¿sí? Decía, la corrección lógicamente es una señal de ¿qué? Del amor de Dios hacia sus hijos. Otra, de que somos de su propiedad, de que Dios se interesa por nosotros, ¿sí? Es la confirmación del amor de Dios. Ahora, la disciplina tiene dos funciones o dos metas principales para la vida del cristiano. Recuerden, estamos hablando de la disciplina de los hijos de Dios. ¿Cuál es la primera? Venga a Corintios y ahí lo va a ver. Primera de Corintios capítulo 11. ¿Cuál es la disciplina o el fin o el propósito que tiene, ¿sí?, la disciplina en el Señor para nosotros sus hijos? Primera de Corintios capítulo 11. Verso 11. Verso 31, perdón. 11:31. Al 32. ¿Lo tiene? Primera de Corintios 11:31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, lo que decía, uno sabe su condición, analicémonos. Si vemos qué hay dentro de nosotros mismos, dice, no seríamos juzgados. ¿Por qué? Porque si yo me analizo y sé que estoy haciendo lo malo, tengo que corregirme. No seríamos juzgados, mas siendo juzgados o castigados o reprendidos, lógicamente lo dice ahí mismo, somos castigados ¿por quién? Por el Señor. ¿Con qué fin o con qué propósito? Para que no seamos condenados con el mundo. Para que nosotros no nos salgamos del camino. ¿Para qué viene la corrección? Para que sigamos firmes en la vocación como hijos de Dios. Si Dios no nos castiga, como les decía antes, nos apartamos. Y el castigo que viene para el mundo, usted ya lo conoce. Es terrible. Condenación. ¿Sí? La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos vida eterna, ¿sí? Y para perseverar, para preservar la salvación, tenemos que caminar cada día por la senda o por el camino angosto. Usted lo sabe, ¿sí? A veces nos toca, nos queremos desviar, venga para acá, venga para acá. Y así nos tiene el Señor. ¿Sí? ¿A cuántos el Señor no le ha dado una enfermedad y usted sabe?
Sí, en cuanto Dios nos ha permitido pasar experiencias como esta. Y uno después dice, sí, Señor, es porque te estoy fallando en esto. Señor, porque te estoy robando los diezmos. Señor, porque no estoy saliendo a predicar. Señor, porque no te sirvo. Dios nos puede reprender por todo esto. Incluso cuando le servimos mal. A veces le servimos por obligación o simplemente como una carga impuesta. ¿Sí? Y Dios nos reprende también cuando hacemos las cosas, porque la Biblia nos manda a hacer las cosas para Dios con buen ánimo, con ánimo pronto, dice. Y aún por ello Dios nos puede reprender. ¿Sí? Y el propósito el primer propósito que Dios tiene por medio de la disciplina es ¿para qué? Para no ser juzgados con el mundo, para que no nos perdamos, para que lleguemos a la meta. ¿Sí? Por eso es la disciplina. Y el segundo punto es para participar de la santidad de Dios. ¿Sí? Nosotros participamos de esa vida santa que Dios nos demanda a cada uno de nosotros. ¿Sí? Y a través de la disciplina nosotros lógicamente caminamos rectamente. Vamos en camino de esa santidad. Vamos en camino ¿a qué? De obedecer los mandamientos de Dios. Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso tenemos que examinarnos. Y el propósito de Dios es que podamos participar. Ahí mismo en Hebreos, en el mismo capítulo que estamos estudiando, mira lo que dice más adelante, en el verso 10. Leamos desde el 7 para tomar la relación. El verso 10 quiero llegar. Si soportáis la disciplina, tenemos que soportarla. Dios dice que somos bienaventurados cuando lo hacemos. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dios no corrige solamente a uno, a dos o a tres, sino a todos sus hijos, a todos, sin excepciones. Pero si no, usted no es corregido, usted está en pecado, usted está viviendo desordenadamente, usted en su condición interna sabe y no le pasa nada, analícese. Cuidado, está fuera del redil y no se da cuenta. Cuidado, de pronto ni siquiera es salvo. ¿Por qué? Porque cuando somos salvos, Dios nos corrige. Analicémonos. Y dice el texto, sí, que Dios que si nos corrige es porque somos sus hijos. Y si no viene la disciplina, sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos o los respetábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿A cuánto no nos corrigieron de muchas maneras? Yo he escuchado a algunos que los padres cogían y lo metían de cabeza en un tanque de agua. Yo he escuchado. A otra que con lo que tenían, ¡ñaum! ¿Sí? De verdad, y era el método antiguo de corregir. Y algunos han heredado eso y lo continúan haciendo. Ya en el Señor la disciplina es diferente. ¿Sí? Pronto porque, y miren, que siendo malo, que nos daban durísimo, hablo de manera general, igual, era el Padre y el respeto estaba ahí. ¿Sí? Es la verdad. ¿Sí? El Señor también hace lo mismo, pero nos corrige por amor. A veces despacio, a veces duro. La Biblia lo dice con azotes. Y si obedecemos lógicamente a nuestro Padre Celestial, dice la Biblia que vamos a vivir. Verso 10 donde quería llegar. Y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Nos daban como les parecía porque no conocían de la palabra. Pero nuestro Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. La disciplina es para que nosotros vivamos correctamente. La disciplina es para que vivamos vidas santas. ¿Sí? Por eso la Biblia más adelante dice, en el verso, se me escapa el verso, déjeme verlo un ratito, el verso 14, ¿sí? Dice, seguir la paz a todos y la santidad, mire, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué el propósito de la disciplina es llevarnos a la santidad? Para poderle ver un día, para poder llegar a la meta. Ese es el propósito. ¿Sí? Y finalmente, ¿sí? Para terminar este mensaje, dice el Salmo número 4.
Libro de los Salmos. Sí. David nos da un consejo muy sabio y que tenemos que tomarlo en consideración en nuestras vidas. ¿Lo tiene? Leámoslo todos. 4:4. Como estamos en escuela dominical. ¿Sí? Al contar 3. 1, 2 y 3. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y internamente. Sabemos nuestra condición, sabemos lo que tenemos que hacer. Si estamos mal, meditemos, corrijamos, pidamos perdón, enmendemos y Dios nos va a llevar a esa vida que quiere que lleguemos. ¿A qué? A la santidad de Dios. Ese es el propósito. ¿Sí? La corrección dice al final del párrafo de Hebreos, ¿sí? Y con esto cerramos. Leámoslo. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Parece. ¿A cuántos les gusta que Dios lo disciplina? Raro el que dice, ay, gracias Señor. ¿Sí? Es difícil. Y la Biblia así lo dice. En verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Quién va a estar contento estando enfermo? ¿Sí? Pero después da fruto apacible de justicia. ¿A quiénes? A los que en ella han sido ejercitados, a los que en ella han sido castigados, a los que en ella han sido reprendidos. ¿Por qué? Porque después de la disciplina, lógicamente yo cuando comienzo a vivir la vida que a Dios le agrada, va a traer beneficios, va a traer salud, va a traer paz, va a traer gozo, va a traer alegría. ¿Sí? Y lo más importante, somos bienaventurados porque Dios se preocupa por nosotros. Él quiere el bienestar de sus hijos, el bienestar de su iglesia, el bienestar de la familia. Y en nosotros está, ¿sí?, el poder enmendar y recibir del Señor lo que merecemos. ¿Sí? Sean bendiciones o también reprensiones. Decía el día jueves la enseñanza, todas las cosas nos ayudan para bien. Oremos. Padre eterno, gracias una vez más te damos por la bendición que nos has dado. Hemos estudiado tu palabra, Señor, y ella nos trae vida. Ella nos trae salud, ella nos trae paz, nos trae gozo, nos trae alegría, Señor. Muchas veces tú nos reprendes de muchas maneras y nos entristecemos, es la verdad, y tu palabra lo declara. Pero la realidad es que también a través de la disciplina, Señor, por eso perseveramos en tu camino. Por eso estamos aquí. Por eso, Señor, tú nos bendices y nos das de las añadiduras también, Señor, que otorgas a tus hijos. Señor, de ti dependemos y a ti queremos verte un día, Señor, y tenemos que perseverar en ti, Dios. Gracias por la disciplina, gracias por la corrección, Padre. Gracias por las palabras de pronto, hasta de un hermano que tú usas, Señor, para levantarnos. Gracias porque de muchas maneras nos hablas, Señor. Y lo más importante, tus ojos están sobre nosotros, tus hijos. Y si tú estás con nosotros, Señor, tu cobertura también nos alcanza. Nos bendice y nos guarda. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y ponemos, Señor, esta enseñanza que sea atesorada en nuestros corazones para vivir conforme a ella y que así también cada niño, cada joven, Señor, que ha recibido o que está recibiendo aún, Señor, la instrucción de tu palabra en las diferentes clases, puedan, Señor amado, atesorarla en sus corazones y ponerlas por obra. Tuya es la gloria y la exaltación en el nombre de Jesús. Amén y amén.